finanza. Yo voy a hablaros de teoría del capital en finanzas, ¿vale? Hay mucha teoría del capital en teoría económica, hay muchos autores como von Bauer, Hayek, etcétera, que te hablan de teoría del capital desde un punto de vista económico, pero yo voy a tratar de explicaros qué es la teoría del capital desde un punto de vista práctico y cómo los financieros lo usamos. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque es muy importante que conozcáis las razones por las cuales tenemos una crisis energética y no es por culpa de Rusia. Rusia y el conflicto Rusia-Ucrania es la gotita que ha colmado el vaso de una situación que ya venía arrastrándose desde hace años y que financieros íbamos avisando. Por eso los que invertimos en petróleo y gas no lo hacemos ahora, sino empezamos a invertir hace 2 años, porque ya se veía los problemas que había. ¿Y qué problemas había y qué problemas hay ahora? El problema es que hay un déficit de inversión en producción, ¿vale? Los mercados, cómo funcionan, o el sistema de precios, cómo funciona, o para lo que sirven los precios es para mandar señales. Siempre hay una frase que dice que la solución de los precios altos son precios altos, y es verdad. Cuando hay precios altos se le está mandando la señal al mercado de que hay escasez, porque los precios se forman con oferta y demanda. Entonces, cuando el precio aumenta, los que estudiáis economía lo sabréis, es porque la demanda es superior a la oferta. Entonces, por eso aumentan los precios. Por eso, antes de que el conflicto de Rusia y Ucrania entrara, ya sabíamos los financieros que el petróleo iba a superar los $100 el barril y que el gas se iba a disparar. ¿Por qué? Porque llevábamos muchos años sin invertir. Venimos en 2014, 2015, el petróleo bajó muchísimo de precio. ¿Por qué? Porque la década anterior, sobre todo a partir de 2007-2008, se desarrolló el fracking en Estados Unidos, lo que hizo aumentar muchísimo la oferta de petróleo. Entonces se aumentó muchísimo la oferta de petróleo, lo que hizo bajar el precio. Cuando baja el precio, ¿qué señal se le está mandando al mercado? Que hay sobreoferta. Y muchas de las empresas de fracking de Estados Unidos que estaban endeudadas y que tenían unos costos de producción por encima del precio del mercado, quebraron. Entonces ahí se produce una de las fases de la teoría del capital, que es, hay sobreinversión, se ha invertido demasiado en proyectos que a largo plazo no son viables. Entonces baja el precio. Y cuando baja el precio se destruye aquellas empresas que no son rentables y aquellas que sí lo son, entonces siguen ganando dinero y siguen manteniéndose. Entonces, a medida que se va destruyendo oferta y además en un mercado como las materias primas, que la inversión tiene que ser constante, es decir, tú cuando descubres un pozo no sirve con explotarlo ad infinitum porque tiene una tasa de declino, es decir, a medida que que vas gastando el pozo va bajando las reservas y tienes que volver a invertir en nuevos pozos o en nueva tecnología que te permita extraer petróleo y gas que antes no se podía sacar, que eso es la revolución del gas y el petróleo de esquistos. Pues tienes que estar continuamente invirtiendo. Si no estás continuamente invirtiendo y tú no sigues la curva de la demanda, que la demanda, a pesar de todo lo que nos cuentan, la demanda de petróleo es ascendente y seguirá siendo ascendente en el futuro. ¿Por qué? Porque es una forma de producción de energía barata y accesible para todo el mundo. Europa es rica, Estados Unidos es rico y se puede permitir el lujo de invertir en renovables, que es bueno que invirtamos en renovables para bajar las emisiones de CO2 y etcétera. Pero es que el mundo occidental o el mundo rico es una parte muy pequeña del mundo en general. Entonces no le puedes pedir a los indonesios que se están desarrollando ahora que se pongan a producir energía con placas solares porque no se lo pueden permitir y tienen que usar el carbón. Igual que nosotros hemos atravesado esa transición desde formas de producción de energía muy baratas pero muy contaminantes a formas de producción de energías más caras pero menos contaminantes porque nos lo podemos permitir, a esos países pobres no le podemos exigir lo mismo porque nunca dejarán de ser pobres. ¿De acuerdo? Entonces la demanda de petróleo va a seguir ahí por lo menos a estos niveles y creciendo hasta 2050. Por lo tanto, se tiene que seguir invirtiendo en nuevos pozos, ¿vale? Ya no tanto como para las economías occidentales, como por ejemplo Estados Unidos, que consume muchísimo petróleo, pero si tú miras el consumo per cápita de Estados Unidos de petróleo en los últimos 20 años ha sido descendiente. ¿Por qué? Porque es una economía rica y eficiente y muy productiva que le permite consumir menos petróleo que aquellas economías que están en desarrollo,
¿vale? Cuando somos ricos, somos capaces de utilizar menos materia prima para la misma cantidad de output. ¿Eso qué significa? Que para crear los mismos productos necesitamos menos input, porque somos más productivos. Eso es la productividad, crear lo mismo con menos. Pero los países pobres no son productivos y necesitan consumir mucho para crear poco. Pero es la transición. Si queremos que dejen algún día de ser pobres, tienen que pasar por ahí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En los últimos 5 o 6 años, como el precio del petróleo había bajado mucho, se había bajado mucho la inversión. Y ya más recientemente, con las políticas de ESG y demás, que no hay financiación. Es que no haya petróleo. Petróleo hay ahora más que hace 50 años. Y eso es una teoría que desarrolla muy bien Miguel Ancho Bastos, y es que la materia prima en realidad no es finita, es infinita, porque es finita dado un nivel de tecnología. Pero como la tecnología es cambiante y cada vez somos más productivos, la materia prima en realidad es infinita, porque descubrimos nuevas formas de explotarla, ¿no? O descubrimos productos complementarios o sustitutivos. Entonces, con estas políticas de ESG, ¿no? de gobernanza, de reducción de las emisiones de CO2, se le ha cerrado el grifo de financiación a las empresas que se dedican a producir petróleo y gas. Eso en el mejor de los casos, porque en España directamente o en Europa se ha prohibido el fracking, que el fracking en 2008, cuando recientemente se acababa de desarrollar, era peligroso para el medio ambiente, pero la tecnología de fracking actual, que es la que usa Rusia para darnos el gas a nosotros, es mucho más avanzada y respetuosa con el medio ambiente que el carbón que tenemos que quemar. Vosotros hay un gráfico que podéis encontrar por internet en el que se ve el precio de la energía de cada país europeo y las emisiones de CO2. Aquellos países que han apostado más por las energías renovables, descuidando las otras energías, son los que ahora están emitiendo más CO2 a la atmósfera. España, Alemania, etc. Y aquellos países que han sido más inteligentes y que han basado su producción de energía, por ejemplo, en la nuclear, como Francia, son los que menos emiten CO2. Entonces, este problema de ESG, este problema de financiación, este problema de que no se invierte en la industria, este problema en el que los mercados financieros ven mal que las empresas inviertan en nuevos pozos, es lo que ha hecho que ahora estemos en absolutos mínimos de reservas con respecto a la demanda. No podemos, y de hecho, ahora que hemos salido del COVID, durante el COVID bajó mucho la demanda de petróleo porque no había movimiento, ahora que hemos salido del COVID, tenemos un déficit de entre 1 millón y 2 millones de barriles diarios. ¿Eso qué significa? Que cada día entre 1 millón y 2 millones desaparecen de las reservas. Las reservas de Occidente están en absolutos mínimos. Ahora Estados Unidos ha dicho que va a sacar todas sus reservas estratégicas para intentar bajar el precio del petróleo. Todas sus reservas estratégicas suponen el consumo mundial de petróleo de un día o menos. No dan, los inventarios están en mínimos. Y no solo los inventarios están en mínimos, sino que tampoco tenemos infraestructura de tratamiento de petróleo que lo convierte en gasolina, y por eso lo que decía antes, que Arabia Saudí está aprovechando este momento para vender su petróleo con premium, o sea, con un precio superior al de mercado, porque sabe que Europa y Estados Unidos no tiene capacidad para suministrar este tipo de petróleo ligero. Se están aprovechando de la situación. A pesar de que Rusia vende el petróleo con un descuento del 25%, los europeos preferimos, sobre todo los alemanes, comprárselo a Arabia Saudí más caro, porque es mejor, porque no tenemos infraestructura suficiente para tratar el petróleo, ¿no? Entonces, volviendo a la teoría del capital, lo que nosotros los financieros vemos y analizamos no es tanto la demanda de petróleo, porque eso más o menos es fácil saber que es ascendiente y constante. Si tú ves cualquier gráfico de la demanda del petróleo, ves que es constante y ascendiente, y además tiene una correlación muy directa con el desarrollo de las economías, con el PIB de cada economía. Eso es fácil de modelizar, eso es fácil de proyectar y eso es fácil de entender. Los financieros lo que hacemos es mirar al lado de la oferta. Y el lado de la oferta significa mirar qué y cuánto están invirtiendo las empresas en demanda futura. Porque tú, cuando haces una inversión, un drill que se llama, para ver si hay petróleo en algún sitio, no estás pensando en la demanda actual, sino estás pensando en la demanda futura. Y si las empresas saben que la demanda futura va a estar,
Lo que pasa es que o bien no se les permite explorar, pasa en Europa continental, o bien no tienen financiación para hacerlo. Entonces, este problema que tenemos de gas y petróleo ni se ha creado por Rusia, ni se solucionará cuando la guerra de Rusia acabe. Cuando la guerra de Rusia y Ucrania acabe, seguiremos teniendo el gas y el petróleo caro. El gas no tanto, porque en cuanto seamos capaces de importar más gas de Estados Unidos, que a Estados Unidos le sobra, eso tardaremos unos 2 o 3 años y entonces el precio del gas se normalizará, eso no cambiará tanto como si el petróleo. El petróleo va a estar caro durante bastantes años. ¿Por qué? Porque no hay producción, no hay exploración, no hay financiación. Y esa es la teoría del capital que vosotros como inversores y ahorradores tenéis que tener en cuenta. Tenéis que estar no mirando la demanda, sino la oferta. ¿Quién está invirtiendo? ¿Cuánto se está invirtiendo? ¿Se está haciendo exploración o no? Y no se está haciendo. ¿Vale? Y ya para acabar con la charla, vamos a proyectar un futuro próximo, ¿no? Para hablar de todas las fases de la teoría de la teoría del capital. ¿Qué pasaría si hoy se permitiera financieramente financiar proyectos de exploración de gas y petróleo y no hubiera normativa que lo impidiera? Aquí entra la teoría de juegos. Todos los empresarios están viendo las señales que les manda el mercado. La señal que les manda el mercado es que hay precios altos. Si hay precios altos, hay escasez. Si tú inviertes en un nuevo pozo, vas a ganar dinero. Pero eso lo ven todos los empresarios. Y todos los empresarios actúan de acuerdo a ello. Si los empresarios fueran racionales, se pondrían de acuerdo entre ellos para aumentar la oferta lo justo y necesario como para equilibrar el mercado. Pero eso no es lo que pasa. No se ponen de acuerdo. Lo que hacen es competir entre ellos. Entonces, si tuviéramos libertad para explorar nuevo petróleo, lo que acabaría habiendo es una crisis del mercado petróleo que se traduce en precios súper bajos. Porque ahora están los precios altos, todas las empresas invertirían en nuevos pozos, todas las empresas invertirían en nuevas exploraciones, esperando sacar unos rendimientos sobre su inversión tremendos. Cuando esa nueva oferta, que tarda un tiempo en llegar al mercado, el mercado tendría sobreoferta, bajarían los precios, las empresas quebrarían y nosotros como consumidores disfrutaríamos de precios extraordinariamente bajos. Así es como funcionan los mercados de capitales y así es como funcionan las empresas cíclicas y los sectores cíclicos. ¿Y qué define a un sector cíclico? La necesidad de inversión a largo plazo. Si tú, imagínate que hay infraoferta o hay escasez de iPhones. ¿Cuánto tarda Apple en aumentar la producción del iPhone? ¿Un día? En un día, ¡pum!, iPhone nuevo, ¿no? ¿Cuánto tardas en aumentar la producción de petróleo? Entre que haces el drill, que es el estudio de si hay, entre que decides invertir, consigues la financiación, haces la construcción y lo pones en el mercado, 2-3 años. De media en las materias primas, ya sean mineras, cualquier materia prima que se os ocurra. Son procesos capitalmente muy intensivos, que significa que lleva tiempo. Entonces, desde que el mercado ve la señal de que hay que invertir aquí hasta que la nueva oferta entre en el mercado, todos los empresarios han invertido y en el momento en que la oferta llegue, ¡pum!, bajan los precios porque hay sobreoferta. Y por eso existen las industrias cíclicas. Por eso las industrias de materias primas, petróleo, gas, minería, etcétera, son cíclicas. Porque sufren del dilema del prisionero, de teoría de juegos. Todos los empresarios actúan de la misma forma y no actúan racionalmente. Por eso los precios fluctúan. Y el buen inversor que sabe esto, lo que se fija es en la oferta y se fija cuando hay déficit de oferta y cuando las empresas están diciendo que no están invirtiendo. Cuando matemáticamente lo que miramos es la relación de CAPEX con amortización. CAPEX es el dinero que inviertes y amortización es el dinero que reconoces como pérdida de la inversión pasada. Entonces, si el CAPEX es mayor a la amortización en una industria, eso significa que se está invirtiendo en aumentar la producción. Eso significa que en el futuro habrá precios bajos. Eso significa que los rendimientos del capital de las empresas serán bajos en el futuro. Si la amortización es superior al CAPEX, es decir, se está reconociendo el gasto de inversión pasada y la inversión que hacemos ahora no sirve para reemplazar la inversión pasada, que es lo que os he dicho, que se tiene que invertir continuamente, entonces en el futuro va a haber un problema de oferta. Va a haber escasez, va a haber precios altos y aquellas empresas que sean capaces de producir
con costes bajos, inferiores al de mercado, van a tener unos rendimientos del capital superiores a la media. Y eso como inversores es lo que yo os aconsejo que hagáis, que miráis la oferta, que miráis quién invierte, cuándo invierte y por qué invierte, antes que la demanda. Porque la demanda en materias primas es bastante sencilla de modelar, porque es ascendiente, tiene mucha relación con la evolución de la economía y es fácil. Lo que tenéis que hacer, y ya no solo como inversores, porque a lo mejor diréis, yo no invierto. Bueno, pues como ciudadanos, si vosotros estáis viendo que el precio de la materia del petróleo está aumentando y sale Pedro Sánchez o Perro Sánchez o Antonio, ya no sé cuántos nombres tiene, por la televisión diciendo que el precio del gas y el petróleo alto es como consecuencia de Rusia, te está mintiendo. Además, que en España solo el 9% del gas que consumimos viene de Rusia. ¿Cómo puede ser que el 9% de nuestro gas signifique que tengamos la inflación que estamos teniendo? No, señores, es porque llevamos años sin invertir. Llevamos años sin invertir porque no se lo permitimos legalmente extraer. Por ejemplo, España tiene 40 años de reservas de gas en el subsuelo. 40 años. Si explotáramos nuestras reservas de gas con la tecnología actual, tendríamos 40 años. Seguramente cuando llegara de aquí a 40 años habríamos inventado otra tecnología más eficiente y tendría más reservas. Lo que comentaba antes de que las materias primas son infinitas, no son finitas. Lo que es finito es la tecnología. Al día de hoy. A medida que se desarrolla hay más producción. Entonces, cuando os cuenten eso, seamos un poco más inteligentes y pensemos que en realidad Rusia con España tiene poca relación con el gas. Tiene más relación con la teoría del capital y tiene más relación con la infraoferta que había en gas y petróleo. Y que no os digan que nadie podía saber eso, porque hay gente que llevamos años invirtiendo en eso y ahora aprovechándonos. ¿Que queda mal decirlo? Queda mal decirlo que a mí me interesa que el petróleo y el gas suba de precio. Pero es que me interesa. Y mucho. ¿No? Como el petróleo llegue a $200, vuelvo aquí en Lamborghini. Ojo. Entonces, eso es lo que os quería contar, ¿no? La teoría del capital, y es algo que no se estudia en las universidades, ¿no? Y que entendáis que es mucho más importante estudiar la oferta de un mercado que la demanda, ¿vale? Así que, y me he extendido demasiado.